A finales de 1807, el imperio napoleónico alcanza su apogeo. Invocando el Tratado de Fontainebleau y con la coartada de invadir Portugal, 100.000 soldados franceses se adentran en territorio español y ocupan ciudades estratégicas como Barcelona, Pamplona y Madrid. Poco después, Napoleón decide destronar a la familia reinante y entronizar a su hermano José Bonaparte. Anticipándose a este cambio dinástico, estalla la sublevación del 2 de mayo en Madrid, que el ejército francés reprime de manera sangrienta. Y en la última semana de mayo, en numerosas ciudades españolas, tienen lugar sublevaciones patrióticas que a lo largo de los meses de junio y julio proliferan y se extienden a Portugal. Estas revueltas, que se producían solo en ciudades libres de ocupación francesa, frecuentemente culminaban en linchamientos de autoridades españolas. Francisco de Goya les dedicó 2 grabados de sus desastres de la guerra. Este, con el rótulo de Populacho, nos muestra un hombre y una mujer que golpean con saña a un tercero, que yace semidesnudo y con una cuerda atada a sus pies. Y este otro, titulado Lo merecía, dibuja un cadáver arrastrado por 2 hombres que tiran de una cuerda, mientras un tercero lo golpea con un palo y un cuarto lo amenaza con un estoque. Medio siglo más tarde, Benito Pérez Galdós, en sus Episodios Nacionales, describía así el asesinato en 1808 del marqués de Perales, regidor perpetuo de Madrid. La plebe tiene un sistema especial para celebrar las exequias de sus víctimas y consiste en echarles una cuerda al cuello y arrastrarlas después por las calles. Esto pasó con el cadáver del infeliz regidor, ese despojo sangriento, a quien las puñaladas, los golpes, el frecuente tropezar van quitando la figura humana. Desde el conde de Toreno a Miguel Artola, una corriente mayoritaria en la historiografía española ha interpretado que las revueltas locales estallaron espontáneamente y, al sumarse, habrían posibilitado la construcción de una alternativa nacional patriótica. Los asesinatos serían evidencia de la falta de patriotismo de ciertas élites locales que se habrían visto desbordadas por una explosión de odio por parte de multitudes indignadas. Otros historiadores, como Richard Oquelet, han apuntado en cambio a la posibilidad de que se hubiera producido una coordinación nacional de la sublevación y que en ella alcanzaran protagonismo ciertas familias de la aristocracia cuyos tentáculos se extendían por la administración, el clero y el ejército. En el año 2022 reunimos en un simposio en A Coruña a los miembros de un equipo integrado por investigadores de una docena de universidades. Nuestro proyecto de investigación se proponía buscar nuevas explicaciones a la violencia letal ejercida contra compatriotas en el seno de las sublevaciones populares de la Guerra de la Independencia. El conde de Toreno, en su Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, proporcionó la lista más completa con que contábamos hasta ahora. 31 tumultos que se registraron en 26 poblaciones y generaron 45 muertes. Nuestro inventario arroja cifras notablemente superiores. 73 tumultos que condujeron a un linchamiento, afectaron a 62 poblaciones y provocaron 130 muertes. 2/3 de las víctimas eran autoridades españolas o portuguesas, militares o civiles, a las que se perseguía bajo acusación de traición. Y resulta paradójico que en más de la mitad de los casos la ira popular se agotara con el primer muerto. De esas 84 autoridades asesinadas, 3 eran capitanes generales, 2 comandantes generales de la Marina de Guerra, 2 intendentes provinciales, 11 gobernadores de capital provincial o plaza fuerte, 12 corregidores, 10 alcaldes mayores y 3 antiguos ministros. Y el resto lo conforman otras autoridades civiles o militares de menor rango. ¿Cómo encaja esta epidemia de linchamientos en la historiografía que ha abordado el problema de la revuelta? Los historiadores de la escuela de Charles Tilly fijaron su atención en los repertorios de acción colectiva y desarrollaron la hipótesis de que se abandonarían las formas de revuelta propias del antiguo régimen para dar paso a manifestaciones y a la huelga más propia del movimiento obrero. En un esquema tradicional, en el esquema tradicional de la historia social, existía una jerarquía establecida, muy definida, de revoluciones y otras formas muy subordinadas
de protesta social que terminaban en la escala más baja, en los motines. Esta estratigrafía se ha puesto en cuestión en los últimos años y fundamentalmente los motines han pasado a ser más valorados como una categoría de análisis y de realidad social. Los modelos evolutivos presentan varios problemas. Son de difícil aplicación fuera del mundo anglosajón e incluso en algunos países como en España la transición se produce con más de medio siglo de retraso. Y sobre todo la historiografía reciente apunta que algunas de estas formas de revuelta popular resurgen ahora en pleno siglo XX y hasta en la actualidad. I first analyze the factors that have contributed to both the decline of food riots in the second half of the 19th century and their reappearance in the first half of the 20th century in mostly Central Europe. And against this backdrop, I then explore a little bit to what extent, in light of the current economic crisis, inflation, and also the general lack of political representation of lower class interest, we might be likely to see a return of these old forms of protest. Ahora se empieza a entender que los motines tienen una alta dimensión política. Podemos trabajar eso históricamente con un caso concreto, como son las juntas populares en el mundo hispánico, es decir, del Imperio español y portugués y sus colonias, en el tránsito del antiguo régimen al orden liberal y a la modernidad. Los arrastres que se producían en las revueltas que acompañaron a la Guerra de la Independencia y que incluían el paseo de la víctima por las calles entre insultos y golpes, nos recuerdan tumultos similares dirigidos a ultrajar o incluso asesinar a una autoridad que se reproducían esporádicamente en las ciudades europeas, como aquel que acabó con la vida del mariscal del Reino de Suecia en 1810. Estos rituales de agresión colectiva constituyen una imagen invertida de las procesiones urbanas que celebraban el nombramiento de un alto dignatario. Ahora, en cambio, marcaban su destitución y caída en desgracia. La muchedumbre amotinada de la Edad Moderna podía inspirarse en el modelo del suplicio. Las prácticas de la justicia penal, la conducción del reo por las calles, su ejecución y la exposición pública de sus restos. Pero como nos recordaba Edward Thompson en su estudio sobre la cencerrada, los rigores del suplicio se veían atemperados en un segundo modelo proporcionado por el carnaval. Contemplamos la procesión burlesca por la que los miembros del Round Parliament fueron sometidos a un ritual de denigración pública en Londres en 1659. Personificados en monigotes, paseados sobre angarillas, insultados, agredidos, ahorcados y finalmente quemados. Mi atención se centra en la dinámica de competición y conflicto entre los representantes de la autoridad secular y espiritual como la causa de la revuelta urbana de los siglos XVI y XVII. La falta de comunicación y colaboración entre partes de la élite política urbana podía abrir espacios para la protesta violenta por la parte de las clases bajas, por ejemplo, y facilitar el cambio político. También podría invitar a las autoridades superiores, por ejemplo, el monarca ausente, a afirmar su poder y autoridad. Episódicamente, a lo largo de la Edad Moderna, las ciudades de Europa y la América hispana vivían el ataque tumultuario contra las máximas autoridades, a las que sin embargo se solía dar la oportunidad de huir. La imagen muestra el ataque al Palacio Virreinal de México en 1623, motivado entre otros factores por el cisma entre arzobispo y virrey. Sobre una escala, un clérigo empuña la cruz y el estandarte real, visualizando la reconciliación entre autoridad secular y eclesiástica que el motín venía a restaurar. Solo grandes rebeliones como las que bajo el gobierno del conde duque de Olivares sacudieron a la monarquía hispánica en la década de 1640 contemplaron el asesinato y arrastre de las máximas autoridades.
el virrey de Cataluña en Barcelona, el secretario de la virreina de Portugal en Lisboa y finalmente, durante la rebelión de Nápoles, el asesinato de don Giuseppe Carafa, hombre de confianza del virrey. Como si se tratara de un cómic, se presentan de izquierda a derecha, simultáneamente, lo que constituyen fases sucesivas del tumulto. El cadáver es despojado de sus ropas, arrastrado atado a una soga, decapitado, y su cabeza es primero exhibida y luego paseada en una pica. Pero raramente estos tumultos culminaban en muerte, porque el magnicidio de un delegado del rey generaba un cisma entre monarquía y élites locales que podía precipitar la activación del Leviatán. Para prevenirlo, la legislación vigente en España, las leyes de asonadas, ordenaba la adopción de medidas preventivas tales como el confinamiento de las tropas en cuarteles, el cierre de tabernas y el bloqueo del acceso a campanarios. E invitaba a autoridades y élites locales a desactivar la revuelta, realizando rondas al frente de patrullas armadas mientras las órdenes religiosas organizaban procesiones. Sobre la violencia en los últimos años del 18 y comienzos del 19, es obvio que se ejerce sobre las personas, pero también se ejerce sobre la representación del poder. La ciudad va a tener un doble papel. Por una parte va a ser acólita del poder y a través de la ciudad se va a intentar reprimir a una población y la reacción de esa población va a ser en su momento intentar conquistar y recuperar la ciudad. ¿Por qué estos controles se revelaron inefectivos con ocasión de la oleada de motines con linchamiento que se verificó a partir de 1808? Quizás porque las sublevaciones patrióticas contemplaron la distribución de armas a civiles y el envío de tropas al frente confió el orden público a milicias mal disciplinadas. Quizás porque las disensiones entre los grupos dirigentes abrieron un espacio para que afloraran tensiones económicas y sociales, como pudo ser el caso de la masacre de cientos de civiles franceses que se produjo en Valencia. Para responder a este tipo de preguntas tenemos que realizar un análisis estadístico que está soportado en la creación de una base de datos que registra 100 tumultos diferentes operacionalizados a través de 50 variables. Esto nos va a permitir la búsqueda de regularidades en cuestiones tales como la duración y el itinerario de los arrastres, la tipología de las víctimas y la presencia o no de autoridades. Esta es una metodología habitual en sociología, pero menos en historia, si bien es cierto que el propio Charles Tilly abogaba por cuantificar y comparar las dinámicas de la movilización popular. Las tradiciones de protesta preindustrial que marcaron el motín de Aranjuez se reprodujeron en marzo y abril de 1808 en los motines contra Godoy en numerosas ciudades españolas. Como ya aconteciera en Aranjuez, donde se preservó con cuidado la vida del príncipe de la paz, las violencias se limitaron a ultrajar a los partidarios del favorito y saquear sus moradas, y nunca dejaron víctimas mortales. Las sublevaciones patrióticas desde finales de mayo se caracterizaron en cambio por la profusión de linchamientos. Pero no se distribuyen temporalmente de manera uniforme, sino que se concentran en 3 oleadas. En la línea de tiempo aparecen marcados los días en que los motines con linchamiento afectaron a una ciudad, a 2 o hasta 5 poblaciones. La primera oleada se extiende poco más de 2 meses, desde el 27 de mayo al 4 de agosto. Afecta al territorio de 8 de las 13 capitanías generales y al Alentejo portugués, y suma el 60% de los casos. Tras 4 meses de calma, una segunda oleada de linchamientos tiene lugar entre diciembre de 1808 y finales de marzo de 1809 y genera otro 30% de episodios. Después se extienden otros 10 meses de calma. Finalmente, una tercera oleada más suave, entre febrero y julio de 1810, aporta el 10% de casos. Desde entonces, en los 3 años que restan de guerra, apenas registraremos 3 nuevos episodios. Precisamente cuando, como nos muestran los grabados de Goya, la guerra de guerrillas y contraguerrilla y las malas cosechas generan una devastación y unas tasas de mortalidad espeluznantes, como es el caso del hambre que asoló Madrid. Mal casa todo esto con la tesis de que los motines con linchamiento eran producto de la desesperación y la ira. En cuanto a la distribución espacial de estos tumultos sangrientos, cuando la ubicamos sobre el mapa de capitanías generales en que se organizaba España en aquellos tiempos, observamos patrones desiguales.
muy débil en ambos archipiélagos y la España cantábrica, desde Galicia a Navarra, mediana en el arco que va desde Portugal, Castilla la Vieja y Extremadura, a ambas Andalucías, Murcia, Valencia y Aragón, máxima en Castilla la Nueva y Cataluña, donde alcanza los 13 casos. ¿Acaso los sentimientos patrióticos o la desesperación de la multitud iban de menos a más desde las primeras regiones a las últimas? Para entender lo que realmente pasó en cada revuelta, deberíamos descender al estudio de caso, pero complementando las fuentes escritas con un análisis en profundidad de la geografía e historia local. En mi contribución me he ocupado de lo que es el furor de una multitud anónima, la masacre de franceses en la Valencia de 1808. Entre finales de mayo y comienzos de junio de 1808, en el curso de 2 semanas, se sucedieron en Valencia varios episodios cuyo protagonismo correspondió a la multitud. Primero fue una reunión el 23 de mayo en la Plaza de la Compañía, de espaldas a la Plaza del Mercado, territorio popular por excelencia. El tumulto fue ganando tamaño y se dirigió a los espacios de configuración del poder social y político, las plazas de Santo Domingo y el Llano del Real. En esta última, los concentrados, miles de hombres, según el escrito remitido por las autoridades en la noche de ese mismo día al Consejo de Castilla, reclamaron ante el Real Acuerdo, convocado en el Palacio Real bajo la presidencia del Capitán General, que se declarase la guerra a Francia y se ordenara el alistamiento general. El 27 de mayo fue asesinado Miguel de Saavedra, barón de Albalat. Era miembro de la Junta recién constituida. El cuerpo del barón fue cosido a puñaladas. A continuación se le cortó la cabeza y se insertó en una pica de las que utilizaban los madereros para guiar los troncos en el río, siendo depositada en la misma plaza de Santo Domingo. Nos propusimos entonces visitar las ciudades donde tuvieron lugar los motines, guiados por especialistas familiarizados con la historia local. Reconstruimos los itinerarios que siguieron las revueltas, por dónde se desplazaron los amotinados y qué significados implicaban sus actos. Y para hacerlo de forma rigurosa, decidimos cartografiar esos recorridos sobre nuevos planos referidos a los años de la guerra. Para ello, utilizamos un sistema de información geográfica que nos permite, dentro de una misma plataforma, 2 escalas de representación y de análisis. Una escala urbana o al nivel de cada ciudad de forma individual y una escala global o a nivel peninsular que nos permite representar y analizar los motines en el conjunto del territorio. Los pasos que hemos seguido en el proceso de cartografiado digital han sido, en primer lugar, la recopilación de mapas y planos históricos de cada ciudad objeto de estudio. En segundo lugar, procedimos a su georreferenciación sobre la trama de la ciudad contemporánea. Y, en tercer lugar, procedimos al cartografiado digital, es decir, a su representación como mapa vectorial. Como resultado, conseguimos representar el conjunto de ciudades objeto de estudio en un mismo sistema de coordenadas con sus entidades gráficas vectorizadas que pueden tener atributos textuales asociados y con un mismo diseño que nos permite, por tanto, no solo representarlas, sino también analizarlas de forma comparativa. El último paso del proceso de trabajo es la representación de cada motín sobre la trama de la ciudad histórica y esto nos va a permitir estudiar el movimiento social espacialmente. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Ferrol, comenzando por la representación del arrastre del cuerpo en vida del comandante hasta el punto de su muerte. En segundo lugar, el arrastre del cadáver hasta su abandono. Y finalmente el traslado del cadáver hasta la capilla y, en último lugar, hasta el cementerio de la ciudad. Una vez que tuvimos redibujados todos los mapas de las ciudades, el último reto de nuestro proyecto consistía en editar todo el material para dar formato gráfico a los relatos. Optamos entonces por elaborar una serie de pautas gráficas para el diseño de un atlas histórico. Este atlas debía proporcionar una narrativa intuitiva que facilitase la exploración y la comparación de los diferentes relatos representados en los mapas. Cádiz fue la ciudad que elegimos para desarrollar un primer prototipo del atlas. Sobre los mapas de Cádiz representamos lo que sabíamos del motín que tuvo lugar a finales de mayo de 1808. Motín que costó la vida a Francisco Solano, capitán general de Andalucía. Los hechos se desplegaron en una secuencia numerada sobre los escenarios de la ciudad. Allí ubicamos el palacete en el que vivía Solano, las plazas en las que se congregó la multitud,
los conventos, los cuarteles, etcétera, etcétera. A partir de ahí, buscamos la forma de cartografiar la crónica de este episodio que culminaba en la Plaza Mayor, donde se levantaba el patíbulo, y donde un oficial de marina procedió a ejecutarlo con su espada. Los motines que culminaban el linchamiento se parecían formalmente y generalmente se achacaban al odio del pueblo contra autoridades acusadas de traición. Pero ¿es posible que bajo esas similitudes se escondieran motivaciones y dinámicas sociales muy diversas? Permítasenos retomar la hipótesis de que existiera coordinación entre las primeras sublevaciones patrióticas que se produjeron en la última semana de mayo de 1808. Los patriotas se encontraban en inferioridad de condiciones para plantear resistencia armada al invasor. Los franceses concentraban 125.000 soldados en el eje de comunicaciones Barcelona-Pamplona-Madrid-Lisboa. Las tropas españolas, inferiores en número, estaban peor armadas y entrenadas, y sobre todo se encontraban dispersas por el territorio peninsular, en torno al campo de Gibraltar y protegiendo las 3 bases navales, Cádiz, Cartagena y Ferrol, y las Islas Baleares. Y parte de las mejores tropas se habían desplazado a Portugal, donde se encontraban aisladas. Encontrándose preso el rey Fernando en Francia y estando bajo control francés los órganos centrales del gobierno en Madrid, el siguiente eslabón de autoridad recaía en las 13 capitanías generales en que se organizaba la España peninsular y los archipiélagos. En ellas, el capitán general era la máxima autoridad en materia militar, judicial y política. En aquellas capitales ocupadas por tropas napoleónicas, Madrid, Pamplona, Barcelona, Lisboa, nadie se atrevió a provocar disturbios serios. Sin embargo, en las otras 10 sedes y en la base naval de Cartagena, la sublevación se produce de manera casi simultánea en la última semana de mayo, algo más tarde en los archipiélagos. En todas ellas, una muchedumbre amotinada presiona a las autoridades para que se pongan al frente de la sublevación o se hagan a un lado. Las exigencias son similares: declaración de guerra a Napoleón, alistamiento y distribución de armas. En ciertos casos, renuncia del capitán general, siempre implantación de una junta patriótica. Donde los patriotas tenían absoluta superioridad, la sublevación triunfó sin derramamiento de sangre. Donde la correlación de fuerzas entre patriotas y contrarios a la sublevación estaba más equilibrada, en Valencia, Sevilla y Granada, una multitud procedió al linchamiento espectacular de un alto cargo, lo que bastó para convencer a las autoridades indecisas. Finalmente, en Cádiz y Badajoz, donde ambos capitanes generales se oponían a la sublevación y creían contar con apoyo de tropas leales, fueron acusados de traición, arrastrados por las calles y asesinados por militares. Las sublevaciones simultáneas en toda la península fueron precondición del éxito patriota y precisaron a su vez del protagonismo de civiles armados en las calles. Pero los 5 magnicidios originales, del 27 al 30 de mayo, se propagaron con similar eficacia. Y en la semana caliente del 5 al 12 de junio, 17 tumultos culminaron el linchamiento, a mayores de las masacres de franceses desarmados que se produjeron en Valencia, Segorbe y el Hospital de Manzanares. Las autoridades intentaron entonces echar el freno, amenazando con la ejecución sumaria de los amotinados. Pero la práctica de arrastrar se había incorporado ya al repertorio de acción colectiva y seguiría presente cual espada de Damocles durante buena parte de la guerra.